yo no dudo, y quiero aclarar esto para que no haya malas interpretaciones, yo no dudo de las buenas intenciones de quienes hablan de intervenciones humanitarias, pero la realidad del asunto, y eso es por lo menos un elemento que hay que sopesar, es que en la mayoría de los procesos de transición política que han sido originados por una intervención extranjera, las cosas no suelen terminar de consolidarse muy bien. Y ahí nosotros podríamos ver, por ejemplo, el caso de Irak o el caso de Afganistán, que terminaron siendo fracasos totales. Uno podría hablar de algunos casos exitosos, quizás podríamos mirar a Panamá, o quizás podríamos mirar a Timor Oriental, justamente ya que estamos hablando de una intervención humanitaria, que es lo que hubo en Timor Oriental. Pero la realidad del asunto es que la mayoría de los casos de transición que se hacen con intervención de fuerzas extranjeras, más allá de lo estrictamente necesario, o sea, quiero decir que se hacen por la vía de la fuerza, no suelen terminar bien, esa es la verdad. En relación al sector militar, nosotros, quiero decir desde el centro, desde el análisis que hacemos del Centro de Estudios Políticos, no teníamos grandes expectativas. Primero porque lo normal no es que ocurran rupturas en el sector militar en ninguna transición política históricamente, sino hasta el final del proceso, cuando el proceso ya está definido y cuando de alguna manera se sabe cuál va a ser el desenlace, ¿no? Y el sector militar obviamente es muy importante porque muchas veces termina de facilitar ese desenlace. Pero la realidad del asunto es que es muy difícil, y sobre todo en un caso como el de Venezuela, donde ha habido en varios momentos rupturas en el sector militar y desacuerdos en el sector militar, que esto suceda porque normalmente el que se insubordina termina pagando un costo altísimo por insubordinarse, a veces con la propia vida, ¿no? Y hemos tenido varios casos en Venezuela. Entonces yo creo que cuando se habla de la posibilidad de una transición política en Venezuela, creo que es poco realista basar esas esperanzas en el sector militar. Yo creo que el sector militar, llegado el momento, seguramente jugará un rol. Muchas veces es un rol más pasivo que activo, al menos que sean procesos como golpes de Estado, como ocurrió en el año 58 en Venezuela, pero muchas veces son procesos pasivos en el sentido de que la Fuerza Armada se hace a un lado, decide no colocarse incondicionalmente al lado del gobierno y básicamente exige que el sector político, incluido el gobierno, resuelvan el conflicto por vías políticas y ellos deciden no tomar las armas para ir contra su propio pueblo. Y es lo que uno esperaría que pasara, que hubiese una posición de neutralidad institucional, que es lo que le corresponde de acuerdo a la Constitución y a las leyes. Tú, como muchos venezolanos que leemos, que escuchamos, ¿estarías de acuerdo con una intervención militar? Mira, a mí me parece que eso es una apuesta demasiado excesiva, demasiado, creo que descuadra incluso la línea de acción que ha planteado la misma oposición. Yo creo que una intervención armada ahorita no es algo que se suele desplegar justamente en el terreno de la geopolítica. Ahorita se están apostando a otro tipo de conceptos como el de la diplomacia coercitiva, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ser, por supuesto, muchísimo más punzante, muchísimo más aguerrida de lo que ha sido hasta ahora, porque lo que sí es que los venezolanos estamos agotados de pronunciamientos y comunicados que no terminan de cambiar el juego, ¿no? Pero yo creo que hay que agotar todas las instancias del el idioma de la paz y el idioma de lo que es. Nosotros ejercimos el voto, que es la herramienta más poderosa de la democracia. Y eso lo tenemos que hacer valer. Yo pienso, por ejemplo, qué sé yo, en una comisión de la verdad conformada por fuerzas internacionales, supervisada por los organismos de mayor prestigio y cohesión. El Centro Carter, que fue para ellos lo recibían y se abrazaban y se tomaban fotos con todos los personeros del Centro Carter, para ellos era garante de credibilidad hasta que el Centro Carter dijo, señores, estas elecciones definitivamente las ganó el Mundo González Urrutia. Entonces ellos, por supuesto, negaron eso, entonces ya el Centro Carter cayó en desgracia.
Yo creo que como cambió el juego el 10 de enero, yo creo que tenemos que seguir apostando por los procesos que dicta la geopolítica previo a los ejercicios de violencia. ¿Y tú crees, Leonardo, ya para terminar, bueno, que en este juego tan desigual, pero tan desigual, porque no solamente hay una desigualdad en poderío, ¿no? En la manera en que operan, ¿no? En las garantías democráticas de participación, y aún así ganan y aún así les roban ese triunfo. Lo que te quiero preguntar para el final es, ¿cuánto más? Yo sé que tú no lo sabes, pero ¿cuánto más crees tú que los venezolanos pueden aguantar esta situación de mantener arriba la esperanza, de seguir activados, de seguir presionando? Ya algunos líderes políticos, comentaba yo, hablan de rebelión, de desobediencia civil, o en fin, de escalar la protesta a otro nivel para aumentar la presión. ¿Cuánto más crees tú? Es una pregunta dificilísima de responder. Yo entiendo que el nivel de desesperación, el nivel de frustración y de impotencia es tan grande. Yo lo siento, yo siento una impotencia tremenda, pero a la vez siento muchísimo entusiasmo en toda esta épica que se ha articulado desde el año pasado. Por eso yo entiendo, por ese nivel de desesperación, que haya mucha gente que diga, oye, sí, por favor, que entre una fuerza militar internacional y saque a estos criminales del poder. Lo que pasa es que eso es una manera muy incluso simplista y peligrosa de plantear la solución de nuestra gran tragedia. Estamos mucho más cerca de la meta de lo que estábamos hace 6 meses, muchísimo más cerca, a pesar de que Maduro haya convalidado la usurpación de la presidencia el 10 de enero. Pero de verdad, si somos objetivos, Patricia, este juego lo va ganando la democracia. Este juego lo van ganando las fuerzas de la oposición. Por favor, es una cuestión de tener madurez política, perseverancia, coherencia y no desviarnos de la ruta. Hasta el final, como dice María Corina. Hasta el final, que son 3 palabras Exacto. poderosísimas. Yo creo que la oposición lo que tiene que hacer, contando con el apoyo que tiene, que es muy grande, es tratar de movilizar al país pacíficamente, no por la violencia, porque en la violencia el que está desarmado es el que pierde, para tratar justamente primero de demostrar, de visibilizar que no se acepta lo que hoy tenemos y en segundo lugar para tratar de generar presión para que esto cambie. Y creo que esa presión, y eso es muy importante, tiene que venir desde dentro de Venezuela, pero también ayuda a la presión externa. ¿Qué pasó?